Un abrazo. Maestro, buen día. Muy bien, muchas gracias. Iturriaga, Pepe, querido. nos da mucho gusto saludarte porque la verdad es que siempre que nuestros detractores, sobre todo ahora que estamos de regreso en la frecuencia modulada, en la radio pública a través de RTV Morelos, uno de los argumentos que utilizan es decir, es que qué nivel cultural pueden tener Juan Jovir y compañía. Ajá. Y nosotros siempre decimos, tal vez nosotros no, pero Equilibra. nuestros colaboradores. Y equilibra con uno, con don José Iturriaga. Y la lista empieza siempre contigo cuando nos toca Ándale. presumir a quienes comparten sus conocimientos con nuestra audiencia y con nosotros, por supuesto, Pepe. Pero hace muchos años, mi querido Pepe, ¿eh? Desde hace ya años, yo creo que como 12, 14 Sí, años, señor. no sé, Digo, para- algo así. Yo creo que Muy- 15, porque te conocimos, lo tengo muy claro, en el Bicentenario de la Independencia. Ándale. Tienes toda la razón, sí es cierto. Muy bien. Fue cuando empezamos, cuando Marta Ketchum Eso. dirigía el Instituto de Sí, Cultura. señor. La Exacto. difunta. Sí, señor. ¿Cuál es el tema hoy, Pepe? Bueno, hoy vamos a hablar de un fraile español, Diego Durán, de luego del siglo XVI, nació en Sevilla, 1537. Andaluz. Pero desde niño fue traído a México con sus papás y se establecieron en Texcoco. Y ya luego Diego entró a la Orden de Santo Domingo, siguió toda la carrera eclesiástica y bueno, toda su vida la dedicó a la iglesia, pero muy especialmente a investigar la historia. Fue un historiador muy connotado, Fray Diego Durán. Y además, sus últimos años estuvo aquí en Morelos. Hacia 1581 era vicario aquí en Hueyapan, en las faldas del volcán. Murió pocos años después, murió en 1587. Pero bueno, en su historia clásica, que se llama Historia de las Indias de Nueva España, no se refiere a las mujeres indias, sino que se refiere a la tierra que acá le llamaban las Indias, así como las Indias orientales eran allá en Asia, estas eran las Indias occidentales. Entonces el libro se llama Historia de las Indias de Nueva España. Y en ese libro, bueno, dice cosas que me va a dar mucho gusto leerles acerca de Morelos. Hablando del el poblamiento de lo que hoy es Morelos, y por supuesto de los tlahuicas, dice Fray Diego Durán: llegaron los tlahuicas tomando por principal asiento y cabeza de su provincia a Cuauhnáhuac, de donde salieron unos a Yautepec, otros a Huastepec, a Yecapixtla, a Tlaquiltenango y villas y estancias que llamamos marquesado. Por supuesto, pues porque eran las tierras que se le habían asignado a Hernán Cortés, marqués del Valle de Oaxaca. Y sigue Fray Diego: tierra, por cierto, la más bella y deleitosa que hay en medio mundo, que si no fuera por el mucho calor que en ella hace, era otro paraíso terrenal, por haber en ella hermosísimas fuentes, caudalosos ríos llenos de mucho pescado, arboledas fresquísimas, frutales de muchas diferencias, de donde se proveen todas las ciudades comarcanas, llena de mil diferencias de flores odoríferas, unas mejores que otras. Bueno, como ven, Morelos en ese sentido no ha cambiado. El paraíso. Nada. Prácticamente sigue igual. A pesar de la mano tan ruda que le metemos nosotros Efectivamente. como sociedad, ¿no? Sí, y bueno, muy interesante también de la historia de Fray Diego Durán es este otro párrafo que se refiere a un hermano de Moctezuma I. Moctezuma I gobernó hacia 1460. Moctezuma II, el que le tocó ser conquistado por Cortés, es 60 años después, 1520. Pero Moctezuma I, su hermano, que era Tlacaelel, dice Fray Diego Durán, le propuso a su hermano emperador: Señor, otra memoria deseo que dejes en este mundo, no menos digna de alabanza que las que hasta aquí has hecho. Y es que en las provincias de Tierra Caliente tengo noticia que son muy abundantes de aguas y fuentes, muy fértil y abundosa, especialmente unas fuentes muy nombradas que hay en Huastepec.
será cosa muy deleitosa que se haga una pila o alberca grande donde aquel agua se recoja y suba todo lo que pudiere subir, para que se pueda regar toda la tierra que alcanzare, y que luego enviemos a la provincia de Cuetaxtla, que es Veracruz, que de Cuetaxtla se hagan traer plantas de cacao. Bueno, interesante, por un lado, esto último, de cómo desde aquellas épocas de Moctezuma I se introdujo el cacao en Morelos, concretamente en Huastepec. Y otra cosa muy interesante es que siempre que hablamos de los baños de Moctezuma en Huastepec, que venía a bañarse y todo, pues sí venía, pero quien creó esos baños no fue Moctezuma II, sino Moctezuma I, 60 años antes de la conquista. Sí, es que de pronto creo que tenemos muy poco claro que la existencia de los dos. De los dos. Cierto, porque como el más famoso es Moctezuma II, por todo lo de la conquista, bueno, pues eso... Bueno, era famoso Moctezuma. Para mí no era ni primero ni segundo, quiero decir. Exactamente. Cuando se habla de Moctezuma, nunca tenemos que decir Moctezuma II, porque es el que todo el mundo conoce. Exacto. Esto me lleva a un comentario, Juanjo y amigos. Hay un nombre ya consagrado, como lo que estás diciendo de Moctezuma. Es ridículo a veces agregarle otros apellidos. Por ejemplo, cuando dicen muchos, sobre todo los políticos, Emiliano Zapata Salazar, se pregunta uno, ¿quién sería hijo de Zapata? Ándale. Emiliano Zapata es uno y la marca, Emiliano Zapata. Le agregan el Salazar y dicen, bueno, ¿quién eres? Claro, pero está bien para que le den reconocimiento a la mamá también. Mira, sabía que ibas a reaccionar así. Siempre, Viri. Pero ya nos vamos a echar un duelo tuyo de feminismo. Oye, hay otro ejemplo igual por el estilo. Benito Juárez García. Sí, pues ¿quién fue? Hijo de don Benito, hijo del Benemérito. O el director de la escuela aquí de... Cuauhtémoc Blanco Bravo decía que era el licenciado que lo invitó a una escuela. Cuauhtémoc primero. Eso. Oye, si quieren terminamos con un parrafito último. A ver. Ahora sí de Moctezuma II, que da órdenes para detener a los conquistadores que en ese momento estaban llegando a Veracruz, allá por Zempoala, Veracruz, 1519. Fray Diego Durán relata que Moctezuma ordenó que luego se me busque a todos los encantadores y hechiceros y a los que echan sueños y mandan a las culebras y alacranes y a las arañas, para que los encanten a los españoles y les echen sueño, y para que les muestren visiones, y para que hagan a las sabandijas dichas que los piquen y se mueran. Y así he determinado enviar a Yautepec y a Huastepec y a Malinalco y a Tepoztlán, para que luego vengan todos los que de este oficio tratan, es decir, los brujos, y en ellos son ejercitados. Ay, desde entonces. Para que los maten y destruyan con sus encantamientos. Y mandó también Moctezuma que les criasen postemas y otras enfermedades. Mira. Pero pues ya vimos que desafortunadamente no funcionó. No funcionó. Así que amigos, pues vamos a dejar estos aspectos. ¿Esto lo escribió? Fray Diego Durán, franciscano español del siglo XVI. Andaluz. No, perdón, dominicano. ¿Y este texto lo recopilas en alguno de tus libros, Pepe? Sí, está en alguno de mis libros de Forasteros en Morelos. ¿Los forasteros en Morelos? Exactamente, de Forasteros en Morelos. Y fíjense que estos párrafos que he leído, creo yo que ilustran cómo la cultura puede ser muy amena. La cultura no tiene por qué ser algo aburrido. Exactamente. Exacto. Muchas gracias, Pepe, por acompañarnos. Un abrazo a ustedes, mucho gusto, hasta luego. Turriaga, querido. Te tenemos que despedir.